¿cuáles los libros que ustedes leen en respecto a, yo sé que nuestro tiempo, como acabas de decir tú, se ha dividido la Biblia en diferentes pasajes de la Biblia, en capítulos para mejor leer sistemáticamente. Los judíos no era así, yo sé que eran rollos, ¿verdad? Cada capítulo era un rollo, yo es lo que tengo entendido. Pero ahora, ¿cuál es lo que leen ustedes? ¿Leen el Torah y después los profetas? Yo sé que ustedes no tienen el Nuevo Testamento, como otros le decimos, ¿verdad? ¿Cuál es lo que ustedes leen? ¿Es el griego fue los 70 hombres que vinieron después de la cautividad, o cuál es lo que ustedes leen? Tu pregunta es buena. Eh, es muy buena pregunta, en verdad. Es tan buena que no sé cómo responderla, porque tú me estás preguntando qué libros leemos los judíos. Los judíos leemos muchos libros. Muchos. Pero, perdón, me refiero, no, yo tengo entendido de que sí, Génesis y todo eso, lo que es los 5 libros de la ley que nosotros decimos, hasta Deuteronomio, que es una recopilación de lo que hizo Moisés, y después sale lo que es la historia, los profetas y todo. No sé si ustedes tienen durante ese libro, cuando vinieron de la cautividad, no sé si tú tienes conocimiento, yo sé que o estoy yo en desconocimiento, que cuando vinieron de la cautividad de Edras y todo eso, se tradujeron todos los libros, porque la mayoría de las personas sí sabían lo que era hebreo, pero no tenían el 100%, digamos de esa manera. Eso es lo que yo tengo entendido. No sé si tú tienes algo de conocimiento sobre eso. Ok. Tu pregunta es acerca de los textos bíblicos, ¿correcto? Exactamente, sí. Si preguntas qué libros leemos los judíos, tenemos muchos, muchos libros y los leemos. Cada casa judía tiene bibliotecas grandes, pero si te refieres a lo que nosotros consideramos el canon bíblico, quiero primero tratar de ir al revés, responder con el final que dijiste y ir en reversa. No, en la época de Ezra no hubo una traducción. En la época cuando retornan con Esdras y Nehemías, Esdras en español y Nehemías, retornan del cautiverio de Babilonia, que tras el edicto de Ciro, retornan del imperio persa a Judea para reconstruir el reino de Judea. Ahí no se traduce la Torá. La traducción que tú te refieres, y fue la primera traducción de la Torá, es la Septuaginta, que fue hecha en el siglo, alrededor del siglo, entre el 3 y el 2, aunque fue un proceso de 400 años de traducción, que está escrito en un documento histórico llamado la Carta de Aristeas, que la traducción fue hecha por 72 sabios de Israel, que fueron traductores que llegaron a Alejandría por petición del rey Ptolomeo, etcétera, etcétera. Pero esos siglos después de Esdras y Nehemías, ¿ok? ¿Qué pasa? No siglos, pero tiempo después. ¿Qué pasa? Que los ahora, concretamente tu pregunta, ¿qué textos nosotros consideramos el canon bíblico? De la siguiente manera. Uno, lo que es, bueno, es más, te lo voy a desglosar. El Tanaj se llama Torah, Nevim, Ktuvim. Ese es un acrónimo. El Tanaj, que se le llama Antiguo Testamento, son los textos del canon hebreo, que es el acrónimo de Torah, Nevim, Ktuvim. Torah, que son el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Los Nevim, que son los profetas, que hay profetas mayores, menores. Y los escritos, Ktuvim, que ahí se incluyen Salmos, Ruth, está el libro de Esther, por ejemplo. Y esto es lo que se conoce como el Antiguo Testamento, pero más formalmente como el Tanaj, que es la Biblia hebrea. Y esos son nuestros textos, básicamente, que están compuestos de 24 libros en general, pero aquí creo que lo mencionaste al principio, que el cristianismo hizo una división, por desgracia, de textos como Samuel, hicieron Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1, Reyes 2. Originalmente eran libros completos, el libro de Samuel, pero son detalles menores y es básicamente eso es lo que compone nuestro canon. Y hay que recordar, y esto es algo importante que mencionar, que en el pueblo de Israel, el canon judío, el canon de los textos del judaísmo,
se conoce como, o bueno, la Torá se conoce como la Torá oral, Torá escrita, perdón. Pero primordialmente el texto de la Torá es oral, porque la Torá primero se dio de forma oral y luego se escribió. Por ejemplo, primero ocurrieron los eventos, primero el pueblo de Israel salió de Egipto y luego lo escribieron, ¿verdad? Porque no tiene sentido que haya sido al revés. ¿Sí? La única excepción, y tampoco es excepción porque los últimos 18 versículos del Tanaj, de la Torá, del Deuteronomio, fueron escritos por Josué, porque está escrito que Moisés murió, por ende no pudo haber sido Moisés quien los escribió, o tema aparte. Pero el punto es que la Torá primordialmente es oral. Por lo tanto, es que a pesar de estar este canon, lo que es importante es saber qué es lo que significa este canon por medio de la tradición oral de Israel. Así que el texto plano está ahí, pero el significado, más allá del texto canónico, no puede desconectarse de la tradición oral de Israel. Ese es como el punto. Ok, ok. No, yo tengo entendido que sí, que eran, son 24, pero se hacen 39 por los que se habla, por ejemplo, Samuel, primero de Samuel, segundo de Samuel, crónicas y todo eso, ¿no? Yo entiendo eso, sí, sí, sí. Entonces, ahora, el texto, ustedes tienen esto, ustedes también siempre tienen la división del canon.